Últimas noticias hoy, 08 de noviembre 2018, /vertical, Rubén Blades no escribió una carta contra Gustavo Petro. Una publicación que reproduce una carta supuestamente redactada por el cantante panameño Rubén Blades y dirigida al senador opositor Gustavo Petro, ha sido compartida más de 13,000 veces en Facebook. Sin embargo, se trata de una versión alterada de un texto que Blades le escribió al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en mayo de 2017. Una fuerte polémica se ha generado en los últimos días por la supuesta carta que el cantante y compositor panameño Rubén Blades le dirigió al ex candidato presidencial Gustavo Petro. Vaya respuesta de Rubén Blades a Gustavo Petro, dice la publicación, que ha sido difundida también por una página de Facebook y un portal de noticias. De igual manera, por un usuario que reprodujo el texto en el que, supuestamente, el artista acusa a Petro, quien perdió el balotaje ante el actual presidente Iván Duque, de apropiarse indebidamente del título de su canción Pablo Pueblo. Me permito corregirlo. Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente. Pablo Pueblo no divide a su pueblo. Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad. Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente, desconociendo el mandato de su constitución, sostiene la misiva. Aunque, en efecto, Rubén Blades exhibió estas palabras, la carta original data del 18 de mayo de 2017 y estaba dirigida al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Blades y Maduro estaban envueltos en una polémica que comenzó el 23 de abril de ese año, cuando el artista panameño publicó en su página web un texto en el que afirmó que el presidente venezolano era obstinado y pretende permanecer en el poder a como dé lugar, sustentándose en una popularidad que no posee. Venezuela vivía semanas de violentos enfrentamientos durante protestas contra el gobierno que ya dejaban en ese entonces 20 muertos, cientos de detenidos y heridos, y negocios saqueados. El 15 de mayo de 2017, Maduro había respondido a los señalamientos de Blades durante un consejo de ministros transmitido por la televisora gubernamental. Lo lamento, Rubén Blades, que niegues tus raíces con las cuales nos educamos los jóvenes en los años 70 y 80, que hoy hacemos revolución en América Latina, y no hemos traicionado nuestras, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, convicciones, afirmó. Fue durante esa intervención que Maduro hizo alusión a Pablo Pueblo, una de las canciones de Blades. Yo soy Pablo Pueblo, Rubén Blades, ¿oíste? Y yo no sé si tú eres Pablo Rico ahora y te olvidaste de tus raíces. 3 días después, el 18 de mayo de 2017, Blades publicó en su página web la misiva dirigida al presidente de la nación petrolera. La única diferencia entre esa carta y la que ahora circula en Facebook y que supuestamente está dirigida al izquierdista Gustavo Petro, principal opositor del gobierno de Iván Duque, se encuentra al final del tercer párrafo. Mientras la carta original dice: usted no es de izquierda, y de hecho, sus acciones le han hecho mucho daño al concepto de la izquierda. La ha despojado de su nobleza ideológica y la ha convertido en una parodia, un circo de bufonadas, un horrendo ejemplo de cómo no se debe hablar y mucho menos gobernar. En este sentido,
Como representante de la izquierda, usted está a años luz de un estadista como Pepe Mujica. En la versión modificada del documento, la referencia al expresidente uruguayo fue reemplazada por una mención al exmandatario y senador colombiano Álvaro Uribe, férreo opositor de Petro. Aunque gran parte de la carta que circula en Facebook sí fue escrita por Rubén Blades, esta ha sido alterada, y es falso que haya sido dirigida originalmente al senador Gustavo Petro, líder de la oposición en Colombia. La carta de Rubén Blades a Gustavo Petro, que resultó ser falsa, a través de redes sociales se ha hecho viral una publicación, supuestamente, escrita por el cantante panameño, y que va dirigida al senador colombiano. El falso escrito, que ha sido compartido más de 13.000 veces en Facebook, fue publicado el 14 de octubre de 2018 en dicha red social como un texto de Rubén Blades hacia Gustavo Petro, en donde critica sus posturas políticas y defiende a Álvaro Uribe. Usted no es de izquierda, y de hecho, sus acciones le han hecho mucho daño al concepto de la izquierda. La ha despojado de su nobleza ideológica y la ha convertido en una parodia, un circo de bufonadas, un horrendo ejemplo de cómo no se debe hablar y mucho menos gobernar. En este sentido, como representante de la izquierda, usted está a años luz de un estadista como Álvaro Uribe, por ejemplo. Al ver el gran impacto que estaba causando la supuesta carta, varias personas se dieron cuenta que se trataba de una noticia falsa, pues el texto correspondía a una carta enviada por Rubén Blades al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el año 2017. El escrito, llamado Vaya Respuesta de Rubén Blades a Gustavo Petro, fue editado para incluir el nombre de Gustavo Petro por el de Nicolás Maduro y el de Álvaro Uribe por el de Pepe Mujica. Esta es la supuesta carta. Ante las ofensas a falta de argumentos de Gustavo Petro al maestro Dr. Rubén Blades, le responde de manera directa, personal y contundentemente. Aquí el texto. Senador Petro, El imperialismo, como el totalitarismo, posee muchas manifestaciones. Como parece que usted solo puede ver una clase de tiburón, permítame decirle que los hay de distintas especies y que se encuentran en todas las latitudes. Algunos son caníbales. Se comen a sus semejantes. Usted se apropia del título de mi canción y se autotitula Pablo Pueblo. Me permito corregirlo. Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente, Pablo Pueblo no divide a su pueblo, Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad, Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente, desconociendo el mandato de su constitución. ¿Qué quiere decir al llamarme Pablo Rico? El asunto no es determinar quién es rico o no. El asunto es determinar si esa riqueza se obtuvo en base a la infelicidad de otros, o de forma deshonesta. Pablo Pueblo jamás vivió en la casa palacio en el que vive usted, ni existió rodeado de lujos, ni actuó como un emperador, como lo hace usted, con el dinero suyo. Siempre he procurado que mis acciones sean consistentes con mis posiciones. Lo que tengo, lo obtuve trabajando honestamente, como hace Pablo Pueblo.
La coherencia es lo que verdaderamente alimenta el principio, no los discursos faltos de sustancia y los alaridos ideológicos con que se cubren aquellos que avasallan a sus pueblos. Las acciones suyas no son el reflejo de su discurso. Usted no es de izquierda y de hecho sus acciones le han hecho mucho daño al concepto de la izquierda. La ha despojado de su nobleza ideológica y la ha convertido en una parodia, un circo de bufonadas, un horrendo ejemplo de cómo no se debe hablar y mucho menos gobernar. En este sentido, como representante de la izquierda, usted está a años luz de un estadista como Álvaro Uribe, por ejemplo. Como ocurre siempre, el tiempo demostrará la verdadera contribución de cada uno de nosotros. Y a pesar de mis errores, cometidos y por cometer, mi aporte en el balance final no incluirá muertos ni heridos, ni una economía destruida, ni un país en caos y en ruinas.